Y buenas tardes, aquí estamos una vez más en la tertulia ecuestre. Les quiero agradecer a todos ustedes por seguir ahí escuchándonos y esperando que todas las esquinas del mundo se encuentren bien y por favor sigan cuidándose mucho. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a tener un gran amigo, un excelente jinete, un gran colaborador del deporte que en la región de Centroamérica y la verdad que podemos decir que en el mundo entero ha firmado muchísimos éxitos y ha ayudado al desarrollo del deporte. Así que vamos a arrancar este programa con una persona súper interesante. Seguro que todos vamos a aprender de lo que es este bello deporte del cual nos une. Así que antes de comenzar, vamos a poner en pantalla ya a Leopoldo, a Santi y a Carolo. Muchísimas gracias. Y ahí tienen en el centro al señor Juan Andrés Rodríguez Silva. Juan Andrés, bienvenido a este programa. Juan Andrés, permíteme unos minutos para explicar quién eres. Aparte de ser un gran amigo nuestro, casi que familia, eres de Guatemala, vives ahora en Wellington, competiste en las Olimpiadas de Beijing, clasificaste para la final, lo cual te felicitamos, pero al mismo tiempo has sido medallista, no solamente en Centroamericanos del Caribe, has competido en varios Panamericanos, eres entrenador, tus hijas también montan, vienes de una familia como tu padre, el señor Wilder Rodríguez, que también es de la equitación. Así que te queremos agradecer mucho por estar con nosotros en este programa y poder dar un poquito de detalle de cómo está la equitación en Centroamérica y cuál es la visión ahorita que tú ves del deporte. Bienvenido, Juan Andrés. No, muchas gracias, César. La verdad que para mí es un honor estar aquí acompañándolos y listo para conversar en este tan bonito programa que la verdad que soy uno de los seguidores más intensos que tengo en su programa. Me parece interesantísimo todo lo que ustedes están haciendo en conjunto de estos grandes señores, Leopoldo, Carolo y Santiago, que la verdad que, repito, un honor estar aquí con ustedes. Bueno, se están dando cuenta. Esa es la calidad de invitados que tenemos que tener nosotros. ¿Ves? Arranca dándonos las gracias, que somos buenos, que estamos haciéndolo bien. No, vale. Esto es. Juan Andrés, eres un invitado de por vida. Ya, esto no lo vamos a quitar nunca. Oh. Listo, se quedó. Este es tu puesto. Mojo. Más nada. Invitado platino. Es invitado platino. Sí. Ya Juan Andrés pasó a invitado platino directo. Es que sí, la verdad que en estos tiempos que bueno, ahora ya se abrió un poco todo esto, pero en la época que estábamos encerrados literalmente, y bueno, mucha gente todavía sigue encerrada, pero este concepto que desarrollaron nos puso a todos, la verdad que a volver a disfrutar el tiempo, cerca de los caballos, estando no en la finca, ¿no? Hablar de esto que tanto nos apasiona y bueno, tener a gente, la verdad que ha sido gente muy, muy importante en nuestro deporte. Ya me empezó a Polcho Guillermo, en fin, ha sido un desfile de gente que nos ha compartido sus experiencias y hemos aprendido. La verdad que uno viéndolos a ustedes y viendo todo este lindo que hacen, uno aprende. Bueno, Juan Andrés, te queremos agradecer y esa justamente es la idea, el poder compartir, el tener una tertulia, y si podemos sembrar un poquito de conocimiento y distribuir y desarrollar el deporte, es la idea. Y sobre todo, como Santi siempre lo repite, es pasarla bien. Así que, mira, Juan Andrés, explícanos un poquito, porque eres nuestro primer invitado de Centroamérica. Échanos un cuentico rápido de cómo está la equitación en Centroamérica, especialmente Guatemala. Yo he tenido la experiencia de estar en tu casa y de ver varios concursos, y algo que me impresiona mucho, que me gustaría que mencionara, es el tema de los caballos jóvenes y la crianza que tienen ustedes en Guatemala. Bueno, Centroamérica es una región, puede verse un poquito que está escondida, pero realmente es muy activa. Es una comunidad ecuestre pequeña, donde Guatemala es, vamos a decir que el país donde más afición hay por los caballos. Durante los últimos
30 años hemos estado pues con la idea siempre de impulsar el deporte. Nosotros usamos, y mi padre especialmente usó el concurso internacional que estuvieron en algún momento para ¿verdad?, unir a los países de Centroamérica, que terminó uniendo a toda América, y de esa forma nosotros como Guatemala fomentamos un poquito el deporte. Entonces, vamos a pensar que esto fue un fenómeno que permitió a nuestro deporte y hasta a nuestro país y a Centroamérica pues crear esa actividad que motivaba a la gente para al final los eventos que estimulan nuestro deporte son los eventos del ciclo olímpico, ¿no? Llámese centroamericanos y centroamericanos Caribe, para luego pues llegar a Panamericano. Y de esa manera pues es el motor que surge en Centroamérica, que es una equitación que se basa en las escuelas de equitación, en clubes de equitación, ¿no? Donde son las familias que llegan al club a recibir la clase de equitación. Básicamente esa es la formación del deporte en nuestro país. Y prácticamente entonces nosotros formamos a nuestros jinetes. Cuando mencionas caballos jóvenes, pues nos vimos en su momento en la necesidad también de desarrollar un poco los caballos jóvenes para surtirnos de caballos y poder ir a esos Juegos Centroamericanos y el Caribe, o surtir a la juventud, ¿no?, a los niños, para poder pues seguir haciendo que nuestro deporte se mantuviera activo. Así que básicamente esa es, vamos a decir, la generalidad de cómo funciona el deporte en Centroamérica. Se basa en concursos nacionales, estos eventos internacionales que realizamos una vez al año, que no son es un CSI, una estrella. Y realmente todos los países centroamericanos calendarizan un poquito en función de eso, ¿ya? Entonces se viaja con los caballos. Los países cercanos de Guatemala, llámese El Salvador, Honduras, viajan con sus caballos a Guatemala. Los de Costa Rica, Panamá, pues viajan los jinetes y ahí se les proporciona caballos. En fin, es en crear un modelo, porque sabemos que transportar caballos es un alto costo. Entonces encontramos ese modelo para intentar generar un poco de actividad y motivar a la comunidad ecuestre a crecer en nuestro deporte, ¿no? Aprovechando un poquito eso, Juan Andrés, vamos a hablar de las dos partes del deporte. Por un lado, ustedes llevan ¿cuántos panamericanos seguidos con equipo en representación? Y por otro lado, ¿la equitación allá es en clubes privados o también hay sitios donde cualquier persona puede hacer una montada y poco a poco irse involucrándose? Básicamente son escuelas de equitación, ¿no? Clubes de equitación donde existen profesionales que dan el servicio de clases de equitación. Hay casos individuales que son gentes particulares que tienen su lugar y tienen su operación en particular, pero yo me atrevería a decir que el 90% del deporte esa es la estructura, ¿no? En todos los países de Centroamérica. En Guatemala pues estamos nosotros, está el Naranjo, que es por Juan Pablo Pivaral, el Pulté, que el entrenador ahí es Gutiérrez Durán. En El Salvador están las espuelas. En Costa Rica está el Sol y la Caraña. En Honduras está el Club de Karen Atala. O sea, son escuelas de equitación que básicamente ahí es donde hemos salido todos, pues, y ahí nos hemos formado, ¿no? Y el tema panamericano, pues yo me acuerdo que desde el 2003 yo estoy viendo, desde el 99 de hecho, yo creo que estoy viendo a Guatemala participar en los panamericanos. Fíjate que la verdad que para nosotros, estando en esa región, es un reto sumamente grande. Como te digo, estando dentro de Centroamérica, llegar a un panamericano. Desde el Panamericano de La Habana,
se hizo un proceso en Guatemala, teníamos 3 caballos buenos para ir, pero al final ya no fuimos. De ahí a Mar del Plata también teníamos un equipo listo para ir. Me acuerdo que Robert Ridland llegó a poner la última selectiva. Y nosotros íbamos con caballitos puritos y los cuarto de mía con inglés, que de las verapaces buenísimos con los que íbamos a la CIA. Pero hubiéramos podido ir a Mar del Plata. Y luego en Winnipeg empezamos consistentemente a llevar un equipo de los Panamericanos. Winnipeg en Santo Domingo 2003 ya íbamos con un equipo, o ya los 4 jinetes con caballos europeos. Es ahí donde yo creo que jugó un papel importante la relación que se generó con Centroamérica, con Guatemala y pues, con nosotros, con BDL Stud en Holanda, en la cual ellos pues empezaron a identificarse o vieron en Guatemala un nicho interesante y le apostaron y empezamos a hacer muchas cosas juntas que terminó en los Panamericanos de Santo Domingo. Fueron 4 caballos que salieron de ellos y luego fue Río, que también fueron de los 4 caballos, 3 caballos eran a través de ellos. Y cuando digo a través de ellos, no fueron caballos que ya estaban terminados para eso. Muchos fueron caballos jóvenes que llegaron a Guatemala y nosotros implementamos un sistema de caballos jóvenes para desarrollarlos. En fin, creamos toda una estructura para poder tener el chance de llegar no solo nivel, porque bueno, son países, Centroamérica, pues aunque se manejan, pues tienen economías estables y hay gente muy aficionada, pero no existe la costumbre o se realiza de invertir fuertes sumas de dinero en caballos. Entonces nuestra fórmula era invertir en caballos jóvenes por otro valor y apostarle a desarrollarlos, ¿no? Y la verdad que fue muy exitoso, es muy exitoso, ¿no? Ahora está entrando, estoy un poco preocupado porque por todo esto que está pasando en el mundo, pues se ha deprimido un poquito todo en la región y con lo que uno oye que el ciclo olímpico está un poquito en veremos, ¿no? El tema de los centroamericanos y el Caribe, eso va a generar pues un reto en la que nuestras federaciones en Centroamérica y los líderes pues porque yo ya estoy un poquito de este lado del norte, no soy tan involucrado, intentar mantener, ¿verdad? La actividad, el entusiasmo, el interés de los propietarios, los jinetes, porque si no yo creo que de ahí va a ser muy difícil volver a tomar ritmo y generar desde dentro de Centroamérica caballos, ¿no? Sí. A ver, Leopoldo, Santi. Bueno, Juan Andrés, yo quiero cambiar un poquito el tema porque yo sé y yo admiro mucho lo que tú haces, porque tú tienes una obra de caridad que tú ayudas en Guatemala por medio de Yes World Internacional, que es una organización que los fondos en su mayoría salen de gente del deporte ecuestre. Y tú tienes un programa de hace mucho tiempo que sé que originalmente fuiste el motor y quisiera que nos contaras un poquito cómo va eso y qué haces, porque yo admiro mucho esa preocupación tuya por el bien de los demás. Sí, fíjate que justo en la Olimpiada de Beijing tuve el gusto de conocer a Jessica Newman. Estaba ahí presente en las Olimpiadas y realmente fue a través de un intercambio de pines, ¿no? Un pin de Guatemala y de Just World. Le pregunto, bueno, ¿qué es Just World? Y ella me explica lo que hacía la fundación. Y regresando a Guatemala, nosotros organizamos
un concurso, un festival ecuestre, al cual le queríamos dar un poquito esa cara, ¿no? De que la gente a través del deporte pues aporte un poquito de responsabilidad social. Y ahí fue donde dije, yo tengo a la persona exacta para poder intentar darle esa cara, y hablamos con Jessica. Jessica estuvo muy contenta con la idea, y así fue como yo empecé a involucrarme un poquito en esa parte, ¿no? Encontramos lo lindo de este movimiento es que es enfocado a la niñez, ¿no? A la niñez en necesidad. Y la verdad que es acertadísimo porque la verdad que el futuro depende de la niñez. Entonces, si la niñez viene educada, sana ¿verdad? Y preparada, pues los chances de que el mundo y nuestros países, que tú sabes en nuestros países cómo funciona todo, hay chance de que el futuro sea un poquito más alentador. Y encontramos empezamos a investigar en Guatemala, encontramos un proyecto precioso en Antigua Guatemala que se llama Los Patojos, y ahí fue donde pues yo enlacé a Just World con el proyecto y encaminamos un poquito todo el enfoque para poder darle, ¿verdad?, fondos a este proyecto, que ha crecido muchísimo. Ya es una escuela grande, y hay un sinfín de aristas ya en el proyecto. Hay muchos niños que ya están involucrados en la sociedad con trabajo, en fin, realmente es palpable todo el apoyo que Just World ha dado, y es ahí donde pues hay que creer en estas organizaciones, porque realmente pues yo que he estado cercano a ver los resultados, es invaluable la ayuda que hacen. Y por otro lado, pues ha sido muy bonita la sinergia, porque obviamente la comunidad ecuestre ayuda a estos niños, pero al mismo tiempo el network que creas con gente afín, ¿no?, de ecuestre es enorme. A nivel juniors, en Guatemala se desarrolló un movimiento de embajadores, el cual interactúan con embajadores del otro mundo, de otros países, y también nuestro deporte se ha visto muy beneficiado, porque tuve el chance de que Kevin Stout estuviera 2 veces, no solo visitando el proyecto, sino que dando una clínica. Kevin Babington también estuvo dando una clínica en Guatemala, y entonces pues es un gana-gana, ¿no? Todo el mundo gana, ganan los niños, que al final es el principal idea, gana la comunidad ecuestre porque recibe, ¿verdad?, clínicas de gente reconocida a nivel mundial, y se genera un ambiente muy, muy positivo. Así que muy contento de pertenecer a esta organización, que pues hoy es también la fundación aliada a la Federación Ecuestre Internacional, ¿no?, como fundación. Así que muy contento de que el impacto va creciendo, y realmente decir que uno puede palpar esa ayuda que realmente genera toda la comunidad hípica, ¿no? Carlos, tienes el micrófono cerrado. Bueno, Perdón. Ya. Aquí en Europa tenemos la sensación de que Europa es un poco prepotente, es un poco como que otras partes del mundo no los valoran. Yo desde luego no, porque sigo muchísimo la equitación en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Argentina, en fin, en un montón de países. Pero, ¿cómo veis desde Centroamérica un poco la equitación europea? ¿Cómo sentís la diferencia que tenéis con respecto al mundo europeo de alto nivel? Fíjate que realmente de Centroamérica lo vemos como ¿cómo decirlo?, como el templo ecuestre, ¿no? O sea, es donde realmente están las raíces de nuestro deporte, y pues cuando tuve la oportunidad con esta colaboración con BDL en Holanda, tener el chance de empezar a ir a Europa y competir en Europa y vivirlo un poquito más cercanamente,
no me cabe la menor duda que Europa es vamos a decir, el centro histórico de nuestro deporte, aunque Norteamérica tiene una equitación también históricamente muy importante, pero lo que se respira en Europa es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el criador, el lucrado, porque el jinete, el pueblo, el concurso local, o sea, es increíble, pero todo está vinculado. Uno va a un concurso y todo el mundo sabe todo de todos los caballos, de las líneas, y cuando uno pues tiene la oportunidad de estar cercano a gente que pues, por ejemplo, yo tuve la fortuna el año que estuve en Europa estar entrenando con Johann Heinz, y uno pues ver la forma en que viven la equitación, la forma en que manejan a los caballos, la forma de prepararlos de los inicios, es sin duda, yo creo que si alguien quiere, vamos a decir, dedicarse a esto o vivir de esto o entender el deporte desde su esencia, pues yo creo que Europa es el lugar a donde hay que ver, ¿no? O sea, creo que en finales de los 90 y la década de los 2000, pues hubo mucha cercanía con Europa que creo que fue muy beneficioso. Vimos de toda esa historia, ¿no? Toda esa capacidad de aportarle a este mundo hípico, ¿no? Juan Andrés, yo te felicito por la iniciativa de Just World, porque realmente se me ha encogido, realmente me llega al alma cuando veo a alguien así de comprometido con un proyecto para ayudar a los demás, ¿no? Y además te felicito por el approach. Yo creo que también los europeos deberían mirar. Yo estoy con Carolo, yo no soy de las personas que creen que en Europa solo se hacen las cosas bien. Yo creo que en Europa se hacen muchas cosas bien y muchas cosas mal, y que muchos europeos deberían mirar la afición por los caballos desmedida que hay en países de Centroamérica, de Latinoamérica, en otros países con otras culturas, simplemente para aprender, ¿no? Y desde ese punto de vista me ha impactado antes cuando has dicho, ¿no?, el proyecto que hiciste con un VDL, ¿no? ¿Cómo se diseña un proyecto de desarrollo de caballos jóvenes en un área que en realidad no tiene una estructura de competición o una estructura preparada para ese gran desarrollo, ¿no? Es decir, que significa llevar un caballo joven hasta el nivel de competición, ¿no? ¿Cómo se diseña en tu mente hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que hicisteis? Digo, porque la gente no puede entender, pero como tú bien has dicho, estamos hablando de un área que tú has nombrado clubs por países, en diferentes países, ¿no? Es decir, que te sabes los clubs de los países de al lado, de tus vecinos, ¿no? Claro, es decir, es que impacta mucho cuando lo dices, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hablar de, oye, los clubs de Madrid, bueno, pues los clubs de Madrid o los clubs de Madrid y la provincia de... No, tú estás hablando de los países vecinos. Es decir, es como si yo me tuviera que aprender los clubs de Portugal y los clubs de Francia, ¿no? Es decir, hombre, no sé, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco cómo diseñaste ese desarrollo, ¿no? Pues fíjate que la verdad es que somos tan, ¿cómo decirlo?, apasionados de esto, y te digo que contagiado por mi padre, porque mi padre, bueno, Leopoldo y César lo conocen bien, ha sido una persona que ha dedicado su vida a la equitación en Centroamérica, y realmente con una actitud muy especial y siempre con mucho liderazgo. Entonces uno se contagia de eso,
y eso te compromete a ponerte la camisa de decir, acá tenemos que ver de qué forma llegamos al tope, ¿no? Con herramientas, porque no estamos en países donde la cultura hípica es como en Europa o en Estados Unidos. Entonces se conjugaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que esta gente de BDL gana la medalla de oro en Atlanta en el año 96. A mí se le ganó Just de Pom. Esto te lo cuento, es historia que me cuenta Viv, que es el dueño, ¿no? Dicen, no tenemos el caballo, pero dice, no tenemos el caballo, pero por los siguientes 4 años tenemos la llave del mundo, porque todo mundo sabe cuál caballo que ganó la Olimpiada y era nuestro caballo. Y así ellos contactar gente en Centroamérica, contactan en Honduras a Humberto Klug, y Humberto dice, queremos hacer algo. Entonces ahí empieza una vamos a decir, una situación en la cual nos abre toda esa oportunidad. Ellos son criadores de caballos. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que armar a los caballos, porque no es traerlos y vamos a desarrollar esto. Yo me senté con 2, 3 personas más en Guatemala a desarrollar el sistema de caballos jóvenes. Hicimos pruebas para caballos de 4, 5, 6 y 7 años. El primer año hicimos 5 y 6. Hicimos 5, 6 y 7. De ahí le agregamos 4. Y todo era muy paulatino para poder desarrollar cada caballo. Y tomó años, tomó muchos años. Agregado a eso, dijimos, bueno, tenemos que hacer todo el sistema, pues tenemos que generar un tráfico o que vengan caballos jóvenes a Guatemala, estimular a la gente. Durante el concurso internacional que organizamos en mayo, organizábamos el sábado en la noche una subasta de caballos de 3 años, ya saltando en libertad. Lo hicimos por 16 años. Ya los últimos 2 años no lo hemos hecho por todo lo que ha pasado, pero era una forma de traer caballos. Se vendían en 12 pagos, entonces la verdad que era muy fácil invertir en hacer que gente invirtiera en caballos, y teníamos toda la carretera para desarrollarlo. Y fue la forma en que nos hicimos de muchos caballos, que de esos caballos llegaron a los Juegos Panamericanos, llegaron a Juegos Centroamericanos y el Caribe, y muchos caballos fueron caballos que formaron a juniors. En fin, fue intentar ver todo armar la estructura para poder llegar a eso. Y en paralelo a eso, nos tocó a nosotros también prepararnos. Por eso te digo, yo fui a Europa mucho tiempo a entender un poco cómo funcionaba el caballo europeo, porque nosotros montábamos puras sangres y cuarto de millas. Leopoldo se acordará, y César, cuando íbamos al concurso de la CIA, íbamos con aquellos vallos con la línea de mula. ¿Verdad? Y estos eran otros caballos. Entonces, aprender a montarlos, aprender a manejarlos. Tuvimos que enseñar a nuestros herreros también, porque llegaban esos caballos europeos y después de la primera herrada estaban todos con los cascos como que eran. No se podían ni mover. Tuvo que traer herreros de Holanda, y significó armar un sistema y una estructura para poder tenerle chance a llegar a lo más alto que se podía. Y te digo que yo hoy veo para atrás y digo que lo logramos, porque, bueno, afortunadamente me tocó a mí pues representar a mi país en una olimpiada. Hice 6 equipos de Juegos Panamericanos. En fin, yo creo que todo eso que formamos, si uno lo hace estructuradamente, lo hace con gente de caballo, pensando en el caballo. Tuvimos, como te digo, la suerte de tener esa alianza con esta gente europea que te decía, no, aquí lo hacemos de esta manera, aquí hay que hacerlo de esta manera, porque la limonada ya se sabe cómo se hace, no hay que inventarla, ¿no? De México también íbamos mucho a México, de México
copiamos muchas cosas de México, ¿no? Nos tocó una época espectacular de que Poncho Romo mandaba a traer todos los caballos de América Latina y los ponía ahí en Monterrey y armaba aquel, se llamaba el Campeonato Intercontinental de la Juventud, donde nos vimos beneficiados de ese ambiente que generó Poncho, que estimuló mucho la equitación de nuestros países y fue irlo aprendiendo, ¿no? Para irle poniendo cosas a nuestro sistema y de esa forma lo desarrollamos. Y te digo que tiene mucho mérito la comunidad centroamericana, a diferencia de... Es una equitación familiar, si le quieres llamar así, o sea, formada por familias, por aficionados. En los concursos no hay premios, ¿me entendés? No hay premios. Es por el puro amor al caballo, al deporte, a la afición, al asado después del concurso, ¿no? Al asado después del concurso. Y entonces la gente que se unió a esa idea lo hizo realmente creyendo y aportando, pero ¿no? Entonces se creó de una forma muy sana, muy sana. Obviamente hubieron partes que hicieron negocio, que es normal, pero se hizo de una forma muy sana, con bases muy fuertes. Y bueno, Guatemala en un momento dado, a mediados de los 2000, 2005, 2006, nos miraban y decían, ¿estos qué están haciendo? Pues ya llegábamos a los juegos y decían, estos guatemaltecos algo están haciendo porque ya no vienen como venían antes. Entonces, pero fue eso, ¿no? Fue un compromiso de realmente crear lineamientos y sistema para llegar, ¿verdad? Así que sí se puede hacer cosas. Bueno, yo creo que también es importante mencionar también de que hay varios criaderos también que se fundaron gracias a esta motivación. Y de hecho hay caballos nacidos en Guatemala que saltaron los Juegos Ecuestres Mundiales. Creo que la yegua de Álvaro Tejada, cuando saltó el Mundial y el Panamericano, era criada en Guatemala, ¿correcto, Juan Andrés? Y esa es criada por ellos, esta familia también un poquito en ese movimiento ¿verdad? Crearon un criadero, empezaron a criar caballos. Y así es, una yegua criada en Guatemala saltó los Juegos Mundiales de Francia, de Cannes, con Álvaro Tejada. Así es. Fue Cannes, si no estoy mal. Así que, o sea, te digo, hubo motivación de todos lados, ¿no? De todos lados. Y se creó una sinergia interesante. Y lo importante fue que no solo Guatemala pues se vio beneficiado con eso, sino que toda la región. Entonces, pues tú ya mirabas que en Costa Rica, ¿verdad? Estaban haciendo cosas, y en El Salvador también, y en Honduras, y en Panamá. Y bueno, yo creo que Guatemala motivaba un poquito yo creo que lo hacían como cuando nosotros íbamos a México, a ver cómo le ganamos a los mexicanos. Pues ellos venían a Guatemala a decir, a ver cómo le ganamos a los guatemaltecos, ¿no? Pero al final esa es la forma de generar esa competencia sana a mejorar, ¿no? Al final lo que todos queremos es mejorar. Leo. Juan Andrés, yo quería hacerte una pregunta, porque yo tuve la fortuna de por muchos años ir a Guatemala a trabajar con ustedes. Y en esa época donde Guatemala crecía mucho y que tenían todo ese programa con BDL y todo eso. Pero yo veo ahora que con estas reglas que han hecho de los SI y la FEI y todo eso, le han puesto un poco cuesta arriba la participación de ustedes por el asunto de los puntos, del ranking, de todas estas cosas. Y yo veo como que si la equitación de Centroamérica, con todos estos cambios, ha retrocedido un poco. Yo no sé porque no he ido más, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Ha retrocedido o ha seguido en el mismo ritmo de crecimiento? No, yo creo que toda
evolución del deporte y todo esto que tú hablas del ranking, por supuesto que ha aislado un poco a esa región, porque es prácticamente imposible, pues no se pueden hacer puntos allá porque no hay CSIs, ¿verdad? Entonces es una región que quedó aislada por todos esos cambios de la FEI y sí, definitivamente se va a hacer mucho más difícil con el enfoque ahora de que todos quieren usar el ranking para tomar decisiones, ¿no? Entonces, al momento de usar el ranking para tomar decisiones, estamos prácticamente afuera del campo. Difícil porque realmente es una región que hay una actividad, ¿verdad? Entonces, es otro ingrediente más a todo lo que está sucediendo actualmente que a mí me preocupa de que el deporte en nuestra región vaya a sufrir más de la cuenta. Tú como tú dices, ¿no? Yo recuerdo que ibas a armar los campeonatos nacionales a Guatemala y viviste, yo creo que un poco esos años, si le queremos llamar dorados, de transformación de nuestro deporte. Javier Fernández también iba mucho, Benjamín, en fin, una serie. Tuvimos a Helio Pessoa trabajando para una familia en particular, pero nos vimos beneficiados un poquito de sus conocimientos y del hecho de estar en la región. Pero ahora, con todo enfocado a concursos, bueno, temas que ustedes han hablado acá, ¿no? De la cantidad de CSIs, y ahora es 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, y entonces todo el deporte está enfocado a ese segmento que, bueno, hace sentido, ¿no? La Federación de Ecuestre Internacional, pues, vamos a decir que su enfoque más importante es ese, pero estas regiones sí están sufriendo, y yo creo que van a sufrir más. O sea, el dulcito que tienen estas regiones es la FEI Challenge, ¿no? Esa FEI Challenge que se hace en varios países y de ahí se organiza una final en un país X alrededor del mundo, pero realmente yo te digo que más que desarrollar ese tipo de circuitos satélites, ¿no? Para nosotros por ejemplo, unos Juegos Panamericanos es como la Olimpiada, ¿no? Para Guatemala, llegar a unos Juegos Panamericanos es como una Olimpiada, y Juegos Centroamericanos y el Caribe y Juegos Centroamericanos es lo que motiva al desarrollo, es lo que motiva a aspirar a la máxima competencia, y es lo que motiva a uno, a los niños, a decir, mira, a donde tienes que llegar es acá, porque hay que ponerse la casaca del equipo nacional y hay que ir a representar a Guatemala, y esa es la forma en que el padre dice, sí, yo quiero que mi hijo llegue, y es la forma de crear esa sinergia y que el deporte crezca, ¿no? Pero yo creo que con todo este enfoque del ranking es bueno para un sector, pero regiones como las nuestras van a sufrir. Ya sufren y van a sufrir más. Juan Andrés, una pregunta. Tú has tenido la suerte de correr en uno de los Olímpicos más brillantes de la historia de nuestro deporte, como fueron los de Pekín desde 2008. ¿Qué sientes, por ejemplo, viniendo desde Centroamérica, estando en la pista, caballos como Head, o como el Ninja La Silla, o como Authentic, bueno, con Skelton, ¿qué sentiste en ese momento, encontrarte en ese absoluto alto nivel? No, fue una experiencia única, la verdad que fue única, y como dices, viniendo de Guatemala, porque éramos 12 atletas en los Juegos de Beijing, 12 atletas guatemaltecos, era un boxeador, 2 de atletismo, una nadadora, y era un jinete, ¿no? Entonces creó un impacto bastante importante en el país, en la región, y como hablaba de clubes y de escuelas de
era como llevar la bandera de todos esos clubes de equitación de Centroamérica, y muchos amigos constantemente mandando mensajes de apoyo. Se juntaban en un hotel en Guatemala a las 5 de la mañana, todos, un muy amigo, Mariano Beltranena, gerente de un hotel, organizó una pantalla gigante, llegaban todos a ver la prueba de Beijing, y no, la verdad que muy, muy emocionante, y todo el proceso que fue llegar allá, porque significó irme a Europa todo ese año. Fui con 3 caballos para allá. Fue un poquito difícil porque el caballo que salté en la Olimpiada sufrió una lesión ahí al principio del verano, y entonces fue prácticamente entre algodones, ¿no? Para poder llegar, porque realmente era el caballo para saltarla. Los otros 2 caballos era demasiado aventurero hacerlo. Ese caballo sabíamos que tenía la mentalidad, la fuerza, ¿verdad? El carácter. Es un caballo para una Olimpiada, es un caballo especial. No puede uno llegar ahí con un caballo de 1,50 m a hacerse el valiente, ¿no? Hay que llegar bien montado. Sobre todo si está el abuelo. No, y armó aquí. Armó mi estimado, pero lindos recuerdos de las Olimpiadas en sí, pero vamos a decir, fue muy rico el camino, ¿no? Por todo eso que te digo, me tocó hacer la pre-cuarentena, a viajar en Beijing con el equipo americano, entonces hubo esa convivencia con el equipo americano, un sinfín de anécdotas. Al final era chistoso porque los americanos saltaban y hacían sus entrenamientos, y yo hacía mi entrenamiento con Johan Heinz, y saltaba un vertical 4 veces a la izquierda a 80 centímetros, y ahí 4 veces a la derecha, y caminábamos, y ahí ponía un oxer a 90 centímetros, 4 veces a la izquierda, 4 veces a la derecha, y suficiente. Y todos los americanos decían, estos están locos. Yo me acuerdo que John Madden llegaba con Johan, ¿y ustedes qué están haciendo? No. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, decía. Y la cosa era llegar con el caballo, ¿no? Porque si nos poníamos ahí a saltar y a entrenar, la primera prueba era el jog. Entonces no había que pasar el jog bien. Y la verdad que fueron días difíciles, pero yo no estoy haciendo el esfuerzo aquí, todos los sacrificios, la gente que tengo atrás, la familia, hay que hacer todo lo posible por llegar, y llegamos. Me recuerdo que el veterinario me dijo, ¿qué vas a hacer para el día del warm-up, ¿no? En los 90 segundos. No, pues saltar, le digo yo. No, en serio, no. Bueno, salta un doble y listo. Tenemos que guardar el caballo. No, decía yo, no puede ser. Y te largaban a la pista con 4 jinetes. Y entro con Jos Lansing, que el cumano, porque iba en individual, no tenía equipo los belgas, y iban con los 2 japoneses. Y yo miraba que saltaban. Y yo decía, no, hombre, yo tengo que saltar un vertical, un oxer, y el doble. Van a decir, este está loco. Arranqué el vertical, el oxer, y ahí la combinación, y de ahí seguí, salté el agua y salté todo. Cuando salí de la pista, el veterinario con los ojos abiertos, no, lo siento perfecto, me dice, lo siento perfecto, estamos bien. Bueno, vamos, me dice, pero imagínate, y la verdad que lo disfruté mucho, saltó muy bien el caballo por ahí, una falta por ahí, por allá, y clasificamos a la final, pero el caballo ya llegó, como te digo, llegó un poco en algodones y ya no pudimos hacerlo, pero te deja un sinfín de recuerdos, anécdotas, experiencias que la verdad es me encantaría hacer otra, ¿verdad? Juan Andrés, sabes que a mí me gusta ver para el futuro y tratar de ayudar a los países más que no están
tan desarrollados o que tienen dificultad de desarrollo por problemas económicos y todo eso, los países pequeños del mundo. ¿Tú no crees que la regla esa de que los caballos tienen que estar a nombre de un nacional de el país donde van a saltar en la Olimpiada, la FEI debería hacer algo con el Comité Olímpico Internacional y buscar una solución, porque eso de verdad se lo hace muy cuesta arriba a ustedes, a los países que tú estabas ahí un caballo porque ni siquiera podías tu cupo, que Guatemala es un país que tiene muy pocos caballos que pueden competir a esa altura, o que no los tienen. No tener el chance de buscarlo en otra parte los pone todavía muy cuesta arriba. ¿Tú qué piensas de esa regla? No, definitivamente abriría unos grandes oportunidades para jinetes de la región, ¿no? Pues yo tuve la fortuna que ese caballo era propiedad de Pedro Aguirre, que era guatemalteco, y de él la 50%, pero sí, hoy por hoy, más como está el deporte y más con la exposición que hay y más con todo ¿verdad? Es mucho más difícil conseguir caballos, ¿no? Porque la demanda de caballos de alto nivel por la cantidad de concursos internacionales, de circuitos, la Global, todos los días hay scouts buscando esos caballos para dárselos a esos jinetes, ¿no? Que necesitan caballos. Entonces, a todos estos, nosotros ya no nos vemos con esa oportunidad de hacernos de un caballo de ese nivel, pero si le damos la oportunidad a criadores, ¿verdad? Promotores de caballos en Europa, tu caballo se puede presentar en Juegos Panamericanos y calificar a una Olimpiada y ir con una bandera, ¿verdad? Diferente a su nacionalidad, pero con un jinete que tiene la capacidad de exponer su caballo y obtener grandes resultados. Creo que es algo que se debería de empezar a hablar y de barajear porque al final están buscando la universalidad del deporte, pero hay tantas reglas que se está encajonando de una manera que las oportunidades para poner más banderas en los campeonatos es mucho más difícil, ¿no? Bueno, yo solo por aclarar, que yo sepa, esa regla está en revisión. Esa regla está en revisión derivado de los inversores, no inversores. El problema es que nada es tan blanco o negro, ¿no? Pero que yo sepa, aparte que esa regla depende también del Comité Olímpico Internacional, ¿eh? Pero que yo sepa, esa regla está bajo revisión. Al menos están tratando de ver si hay algún ajuste posible que la modifique, ¿no? Lo que pasa es que no es tan sencillo, es decir, no, el hecho de abrirlo genera una serie de problemas también, cuando te los explican los entiendes, o sea, nada es, o sea, es verdad que produce algún efecto bueno como el que estás diciendo, pero también tiene algún efecto colateral que no es tan sencillo. Es decir, lo que están discutiendo es, bueno, están revisándolo para el futuro. Es que sí, tengo entendido de que uno de los objetivos de esa regla es evitar el comercio de caballos meses antes de la Olimpiada y que no llegue un comercio y se lleve un caballo de un país, sino que ya como que todo esté mucho más claro. Creo que ese es uno de los objetivos, tenía entendido yo. Ese es uno de los objetivos, pero la realidad es que ese es el objetivo que no se cumple jamás. Exacto. Lo único que pasa es que se anticipa el comercio de caballos 6 meses antes. Es decir, lo único que está pasando, de verdad, ese objetivo, tienes toda la razón, de que uno de los objetivos es evitar que un equipo pudiera vaciar otro equipo de caballos, ¿vale? A último minuto, la realidad es que eso mismo pasa hasta el 31 de diciembre, ¿no? Hasta el 15 de enero, ¿no?
Quiero decirte que si tú ves, cuando estábamos delante de Tokio ahora, hubo en los últimos 45 días, ¿cuántas transacciones de caballos hubo, Carolo? Tú que te las sabes todas. Sí. Es decir, hubo un montón de ellas que cambian de manos. Es decir, ese es un problema de cuándo se produce el transfer de los caballos, pero nada más, porque cambiar de manos contra el comercio y contra el libre comercio tú no puedes luchar en el mundo. Es decir, la única discusión es que en lugar de pasar el 15 de mayo, pasa el 10 de octubre o el 25 de diciembre, para ser exactos, ¿no? Entonces, pero ese es el único tema que no se arregla con esa regla así. Y sin embargo, además se produce una circunstancia, en mi opinión, y esto ya es una opinión libre, se produce una circunstancia injusta, que es ¿quién define cuál es la nacionalidad de un caballo? Porque hoy por hoy hay muchos inversores cuya nacionalidad está tapada. Es decir, hay caballos que son propiedades de fondos de inversión cuya nacionalidad real del caballo, del propietario del caballo, no está ahí. Es decir, en un fondo de inversión, ¿quién es el propietario del fondo? ¿Dónde está inscrito el fondo? ¿En Luxemburgo o en Frankfurt o en dónde? ¿Quién decide cuál es la nacionalidad que tiene un fondo? Y hoy por hoy el mundo está lleno de ese sistema. Entonces, aparece alguien titularmente. ¿Cuántos caballos aparecen con titularidad múltiple para poder optar en dos países? Pero al final, o sea, lo que sí sé es que para eso precisamente que tú dices no se ha arreglado. Y de hecho, todos sabemos todas las transferencias. Y luego se está produciendo una injusticia, que es que la titularidad de muchos caballos no es cierta. Sin más. Sí. Leo, ahora tú hiciste la pregunta, Leo, pero ¿cuál es tu opinión de cómo debería de ser, Leo? Yo creo que hoy en día esa regla está pasada de moda para el deporte de hoy. Yo creo que esa regla hay que eliminarla y no de tener ninguna fecha ni ninguna historia, y que si tú puedes saltar el campeonato del mundo con un caballo de cualquier nacionalidad, con un propietario de cualquier nacionalidad, no veo por qué razón la Olimpiada tiene que ser diferente. Yo veo que las cosas pasan y se quedan, y las reglas se quedan, porque, y eso en su época surgió un efecto, y yo estoy de acuerdo, cuando hicieron la regla, surgió un efecto, pero ya ese efecto no tiene ningún sentido. Entonces, en mi opinión, esa regla deben eliminar. ¿Qué efecto surgió? Cuando empezó, incentivó las crías nacionales. Acuérdate que muchos años atrás, los equipos franceses no podían saltar sino con caballos franceses. Y los países hicieron eso para desarrollar sus crías y para desarrollar todo esto. Y yo creo que cumplió su efecto. Pero con la globalización que tiene el mundo hoy, las cosas cambió. Y la única manera de que nosotros podamos desarrollar jinetes y caballos y que es que los caballos no tengan nacionalidad, como es. Entonces, y que un jinete guatemalteco pueda alquilar un caballo como perfectamente lo hacen de otro. Nosotros en República Dominicana, yo soy el jefe de equipo de República Dominicana, y nosotros alquilamos un caballo para ir al Panamericano de Lima y saltamos perfectamente. Ahora, ¿cuál es la razón de que no se puede hacer para la Olimpiada? No le veo. Antiguamente, como te digo, sí tenía un sentido, porque se quería desarrollar en ciertos países la cría de los caballos, como se desarrolló en Francia, en Alemania y en todos los países. Pero ya hoy yo no le veo sentido. Las reglas pasan de moda. Ya, no, si yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo tengo bastante claro, sobre todo, estoy de acuerdo con vosotros, porque realmente hay muchos caballos olímpicos que pueden hacer la Olimpiada y que no van a hacerla con sus respectivos países dueños, por decir una manera,
que podrías dejárselos perfectamente a un jinete de Guatemala, de Costa Rica, de donde fuera, para que hiciese esto. Yo realmente me parece bastante interesante que se prohibiese absolutamente esa ley, lo reconozco. Yo Ya, dame un segundo, digo ya por no hablen, unas no hablen. cosas. Espérate, ya va. Un momento. Santi. Ya va. Dame un Leopoldo, segundo. ya va. Leopoldo, ponte en mute, por favor. Cada vez que termines de hablar, ponte en mute porque hay mucho feedback. Que no es él, que es el de José Andrés. El feedback es el de No, José Juan Andrés. Andrés no tiene feedback. Mío. Juan Andrés no tiene No, Juan feedback. Andrés. Lo está poniendo ya. Ya Alex se puso en mute. Pero es que termina de hablar Leopoldo y hay mucho feedback. Pero termino de hablar y lo quito. Otros tienen feedback también, no soy yo solo. Somos todos. A ver, yo que quede claro, Juan Andrés y entonces Leopoldo. vamos a empezar. Eso lo vamos a cortar. Ahorita arranca. Ahorita empieza tú. Yo que quede claro, por evitar malos entendidos, yo estoy de acuerdo en abolir esta norma, ¿eh? A mí esta norma me parece que hoy por hoy es tremendamente injusta y además no sirve para nada, mi opinión. Porque además está falseada, porque hay muchos sindicatos, déjame decirte, que tienen la propiedad de un caballo que son de múltiples nacionalidades, los inversores. Y no es verdad que sea un caballo alemán, o sea un caballo francés, o sea un caballo inglés, o sea un caballo americano. No es verdad. En el sindicato participan diferentes inversiones de diferentes nacionalidades que no tienen nada que ver. Y yo estoy completamente de acuerdo, digo, por evitar malos entendidos, que yo estoy completamente de acuerdo en abolir esa norma, Leo, ¿eh? Quede absolutamente claro. Yo creo que esa norma, en su momento, por eso te he preguntado si crees que en su momento cumplió su función, y ya nos lo has explicado y estoy de acuerdo contigo, pero hoy por hoy, para lo que decía César, que es para evitar el trasvase de caballos, es falso. El trasvase de caballos se produce, vamos, no tienes más que coger y revisa la cantidad de caballos de alta competición, de altísima competición, que cambiaron de manos entre el 1 de noviembre de 2019 y el 15 de enero de 2020. Así es. Claro. No, sería muy positivo. Sí. Yo creo que va a traer más cosas buenas que negativas. Por supuesto que por ahí va a pasar algo, pero creo que el balance va a ser más positivo que negativo. Lo que están viendo es intentar no poner puertas al campo, pero yo creo que están intentando ver qué efectos colaterales negativos puede tener, a ver cómo los pueden cortar. Pero que la regla, yo creo que sí que se está bajo, o sea, yo creo que sí hay debate sobre ese tema y yo creo que sí está bajo revisión. Qué bueno. Ahora, yo quiero terminar, porque ya estamos llegando a la hora. Leo, Carolo, Sandy, ¿tienen alguna preguntita adicional aquí para Juan Andrés, para ya ir poco a poco empacando esto? Bueno, Juan Andrés, Carolo, yo quiero darte las gracias por tu sinceridad y todo tu trabajo, además todo tu trabajo que haces para Centroamérica, así como a tu papá y a tu familia, que le ha hecho una labor muy importante para Centroamérica. No solamente ustedes, hay varias familias en Centroamérica, en los diferentes países, que han hecho esa labor y quiero felicitarlo a todos. Pero como tú estás aquí, felicito a ti y a tu familia. Ahora, te pregunto una cosa. Yo veo que con toda esta, te quiero insistir en lo que dije antes, ¿tú crees que ha decaído Centroamérica en los últimos 3, 4, 5 años? ¿O en los últimos, no sé, en el último ciclo olímpico? ¿O ha subido? ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que hay problemas económicos, sé que la pandemia, sé todo esto, pero esto no viene de hoy, viene yo veo que como que Centroamérica que compró, que tenía como un cohete que iba para arriba, el cohete como que ha perdido un poco la fuerza. ¿Y por qué crees tú que es eso y qué podríamos hacer el resto del mundo y todo para poder ayudar a Centroamérica a que vuelva a prender ese cohete? Sí, no, yo creo que sí se ha
ha bajado un poquito la actividad, se ha deprimido un poco. En nuestra región, bueno, siempre toda la actividad política, económica del país, políticamente siempre hay un tema ahí que afecta, que genera un poquito de ponerse un poquito on hold, y nuestro deporte que conlleva una cantidad de variables, ¿no? Empezando por el caballo, etcétera, etcétera, pues sí, yo creo que sí ha sido afectado. Yo también ha habido un relevo generacional en que los nuevos actores, por decirlo así, pues es tener un poquito ese compromiso de seguir los planes, de seguir manteniendo la motivación, yo te digo, hay que ponerse creativo para intentar, ¿verdad?, que el deporte siga, ya no decirle creciendo, ¿no? Es manteniéndose e intentar el fomento de él, pero sí, hay un reto importante. Yo creo que pues yo salí hace 2 años, un poco también por eso, ¿no? Porque gracias a Dios aquí en Estados Unidos tenía mucho para hacer, mucho trabajo acá, entonces he quedado un poquito retirado de Guatemala, pero sí, a mí me daría gusto ver otra vez las pruebas de caballos jóvenes como eran hace 10, 15 años, con mucha participación, con un proceso de desarrollo, con nuevas jinetes jóvenes que se vean apuntando a poder hacer ese relevo, no seguir nosotros. Me gustaría mucho, obviamente, seguir siendo miembro de equipos guatemaltecos en Panamericanos, pero me gustaría también ver un poquito caras jóvenes y frescas, ¿verdad?, haciendo ese relevo. Así que yo creo que es una tarea que está pendiente. Obviamente, desde nuestro lugar vamos a impulsar la región e intentar apoyar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que se vienen años interesantes en el sentido de si se baja, se puede perder mucho de lo que se ganó, ¿verdad? Juan Andrés, yo quería darte las gracias, desde luego, porque me siento muy honrado de que hayas estado con nosotros en el programa. Y te quiero dar las gracias personalmente por dos motivos muy concretos. El primero, por el tema que habéis construido de Just Well International, que me parece algo increíble, simplemente. Y luego, por otro lado, por haber un poco europeizado la zona de Centroamérica con el mundo de los caballos jóvenes que vinieron para allá. Las dos cosas merecen mi total respeto. Muchísimas gracias. No, al contrario, Carolo, para mí es un placer y un honor estar sentado aquí platicando con ustedes y compartir un poquito lo que sucede ahí en este lado del mundo. Un abrazo. Yo, además de suscribir lo que acaba de decir Carolo, me gustaría decirte que ojalá la gente en todas partes del mundo, déjame decirte que se llaman desarrollados, amaran o quisieran tanto los caballos como tú demuestras con tu trabajo y con todo lo que has hecho y con lo que dices y cómo lo sientes y cómo lo dices. Es decir, ojalá en la parte desarrollada del mundo hubiera tanta afición a los caballos como tú demuestras cuando hablas. Así que te doy las gracias de corazón por habernos hecho pasar este buen rato, que de verdad lo hemos pasado fenomenal contigo. No, muchas gracias, Santiago, por tus palabras y sí, así es como vivimos esto y lo seguiremos viendo, y como te digo, lo viene en la sangre porque mi padre y mi hermano que vive en México también lo viven con esta intensidad y intentar contagiarlo y espero contagiar a mucha gente que especialmente en la región centroamericana, que mire este programa y que estoy seguro que lo ven muchísimos, para que y hay que seguir trabajando y creando cosas por
América es muy sana, es muy sana, es limpia, es auténtica, es por el amor al caballo y amor al deporte, así que esa virtud no es fácil encontrar en muchos lugares, ¿no? Seguro que no. Bueno, César. Juan Andrés, muchísimas gracias de nuevo. Me uno a Leo, a Carolo y a Santi. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por enseñarnos un poco más de quién es Centroamérica, quién es Guatemala, quién es Juan Andrés Rodríguez. Como dijo Santi, lo disfrutamos mucho y como siempre aprendimos mucho. Así que te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, por favor cuídense mucho y gracias a todos ustedes y a Carolo con Cavalarium.com por todo el apoyo que nos sigue dando, Alex y Cusi con Ecuestre Digital. Así que le mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.